Dios los bendiga infinitamente, que esta noche y este martes de Semana Santa sea de gran bendición para todos los que están escuchando en este momento. Es muy importante profundizar un poco sobre cuál es el objetivo y por qué Jesús vino a este mundo. ¿Cuál era el objetivo de Jesús de venir eh, a no solo sanarnos, no solo liberarnos, no solo hacer milagros de prosperidad? ¿Y a qué me refiero con los milagros de prosperidad? La multiplicación de los peces, de los panes, del vino, milagros de sanación muy poderosos, como el de resucitar muertos, como el de sanar a paralíticos, a ciegos, de nacimiento. Entonces es importante entender de que todo esto reflejaba una profecía y reflejaba un sentido muy profundo de esa unidad con Dios. El pueblo judío tiene un encuentro con Dios, no le toca fácil, no es fácil, les toca lucharla, pasar muchos momentos difíciles, reconstruirse a ellos mismos para tener ese objetivo claro de esa unidad con Dios. Porque en ese entonces el pueblo judío no era el pueblo de Dios, fue algo en el cual se fueron convirtiendo, se fueron transformando. Usted lee el Antiguo Testamento, la Torá, la Tanaj, los primeros 5 libros de lo que es la Biblia, que usted puede buscar en su casa, y habla de toda una experiencia desde el origen, desde el Génesis, que trata de narrar y de contar una historia común a todas las demás historias de Mesopotamia, fidelizándola un poco, sintetizándola un poco, con el objetivo de dar un origen. No lo tenemos que ver como ciencia, ese es el gran problema de muchos. Quieren coger la Biblia como si fuera de entendimiento literal, o como así está escrito, así es. No, la Biblia habla de muchos lenguajes y a través de muchos dialectos y a través de muchos conceptos, semiología, interpretación, lenguajes. Entonces podemos ver que habla un lenguaje profético, un lenguaje teológico, un lenguaje histórico en cierta forma, tiene algunos incrustaciones de momentos históricos en la humanidad, pero no podemos tomar literalmente lo que está en la Sagrada Escritura. Y es ahí donde ese pueblo va caminando y tiene que limpiarse y tiene que purificarse. Por eso dura 40 años en el desierto. El número 40 es número de limpieza, de transformación y de completo. O sea, ya estaban preparados. Pudo haber sido más años, pudo haber sido menos, pero tenían que organizar unas leyes y tenían que organizar una mística y tenían que realizar una ritología, un pensamiento político, crítico, legislativo, para que pudiera ese pueblo tener un sentido. Y ese sentido se fue desarrollando hacia una teología de único Dios verdadero. Estando todos los demás pueblos mesopotámicos que tenían 50.000 dioses, y veían como bichos raros al pueblo judío, porque el pueblo judío adoraba a un solo Dios creador de todo. En todas las religiones, espiritualidades, creencias, culturas milenarias, siempre ha habido la concepción de que hay un Dios origen, para que lo entendamos, un Dios primo, un Dios que está primero que todos. Y ese Dios, debajo de ese Dios hay una multitud de otros dioses. Pero en el concepto de la teología judía no, hay un solo Dios y todo lo demás son criaturas. Y esto rompe con la tradición semítica y de Mesopotamia. Y los tenían a un lado porque pues en el pensamiento, la lógica de ellos en ese momento y de los romanos cuando ya estaba el tiempo de Jesús y otras culturas, por eso repudiaban un poco a los judíos por varios aspectos, pero uno es el teológico, es cómo era posible que tuvieran un Dios.
O sea, son muy pobres, son muy simples, son muy... eh, no son prácticos porque nosotros tenemos dioses para todo, para la fecundación, para la guerra, para el amor, para el odio, para el día, para la noche. Entonces era una concepción muy compleja en ese entonces, pero ahí es donde se va formando ese pueblo y ahí es donde nace la esperanza de que como el pueblo se alejó de Dios y esa alianza, la primera alianza que hace Dios con su pueblo, se rompió por la mezquindad del ser humano, por la avaricia, por la codicia, por la soberbia. Entonces nace ese replanteamiento de que va a llegar un Mesías y ese Mesías va a traer la salvación. Salvación en todos los aspectos, espiritual y material. Pero el pueblo judío lo veía más desde el ámbito material y esto pues yo ya lo he comentado en varios programas en el cartel, donde hemos hecho un estudio antropológico y sociológico del pensamiento judío en cuestión del Mesías, el Salvador, pero un Salvador bélico, un Salvador revolucionario, estilo Rey David, que les iba a traer riquezas, que los iba a poner en el top 5 de los más importantes monarquías, donde iban a nadar en oro y iban a ser reconocidos a nivel internacional mundial. Y es cuando Jesús viene con ese objetivo. Ahí es donde empalmamos lo que iniciamos en este audio, hablar sobre el objetivo, por qué Jesús venía, y que todo lo demás lo adorna, y es muy importante la predicación, la sanación, la restauración, los milagros extraordinarios, la forma en que él impactaba con la gente, pero el momento más importante, y eso es lo que conmemoramos en esta Semana Santa, es todo lo que hizo de predicación, de sanación, de restauración, de liberación, de exorcismo, de predicación, de milagros extraordinarios, pero el objetivo más importante es eh, el juzgamiento. Atrapan a Jesús, le hacen un juicio amañado, después la tortura, la crucifixión y lo más importante y donde está todo el cristianismo fundamentado en la resurrección de Jesús. Todo el cristianismo y toda la fe de nosotros se basa en el querigma. Querigma es ese mensaje que llevaban los apóstoles diciendo, mire, le voy a contar algo. Hay un tipo, ahí se llama Jesús, y él murió y volvió y resucitó y vino y nos vino a traer ese testimonio y él lo hizo por amor y para salvarnos. Esa era la síntesis teológica que utilizaban los apóstoles y los discípulos de Jesús para llegar a un lado y para impactar. Claro, ese era el objetivo más importante. Por eso la Semana Mayor, la Semana Santa es tan importante. Lunes, martes, miércoles, preparación para este gran día desde el jueves, que es la conmemoración de la Sagrada Eucaristía, la Pascua y el juicio muy amañado, completamente distorsionado, a favor de los sumos sacerdotes y de la corte que estaban ahí para juzgarlo, para inculparlo, para que lo sacrificaran, para que lo torturaran, para que se burlaran de él, para que tuviera muerte y muerte en la cruz, que era la más despreciable, y asimismo tener ese sufrimiento, morir y resucitar el domingo, que es donde conmemoramos la resurrección. Entonces, sí debemos de entender el centro más importante de toda la teología. Es cristocéntrica, teología sistemática, que quiere decir, en pocas palabras, que creemos en el resucitado. Creemos en Jesucristo que murió y resucitó. ¿Por qué murió? Para salvarnos, para darnos esa salvación gratuita, que lo habla muy bien San Pablo, lo expone muy bien en las cartas San Pablo, sobre el gran sacrificio y el porqué y el sentido de que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Y ahí decimos, bueno, ya entiendo por qué él quería en ese sentido tener esa participación
en la vida de nosotros, viniendo, siendo Dios, encarnándose, viviendo, sintiendo muchas circunstancias humanas, hambre, frío, tristeza, angustia, dolor, sufrimiento, escasez, pero que también le permitió trascender y darnos la oportunidad de hablarnos del reino de los cielos, que nadie lo había hecho antes. Se creía en la vida eterna, pero nadie desde el otro lado había llegado a este plano terrenal y decir, mire, yo soy fulano de tal, yo vengo de tal, el Padre me envía, allá en el reino de los cielos es una gran mansión, que hay espacio para todos sus hijos, bueno, en fin. El hecho es que no había esa certeza y Él viene a traerla y lo ratifica cuando Él resucita. Entonces, debemos de entender de que el centro de toda nuestra fe está en eso, en que Él vence a la muerte, vence a Satanás, resucita y nos da, se abre esa llave para la vida eterna y para recibir esas bendiciones materiales, físicas, acá esos milagros grandes y poderosos que hacían que la gente lo siguiera, así no entendiera quién era Él, pero esa profecía de que existía iba a llegar un Mesías, que ya habían varios que habían llegado por ahí, pero que no tuvieron el impacto que Jesús tuvo, haría de que en la fe todo lo que hemos vivido a través de 2000 años esté fortalecido y se viva en nosotros. Ese es el objetivo de Jesús. Por eso debemos entender que esta semana santa, esta semana mayor, es muy importante para todo el cristianismo, porque es volver a las fuentes, no dejando al lado el por qué Jesús vino. Ahora, a la pregunta, ¿usted cree que Jesús regresará para salvar a sus seguidores? Que es la pregunta del cartel. No, totalmente no. ¿Por qué? Porque Él nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Y me van a decir, uy, ¿cómo así? Entonces no cree que Él vuelva. No, sí creo que Él vuelva, pero no va a salvarnos, porque Él ya nos dio la salvación. Es un concepto muy diferente. Y la salvación es gratuita, y la salvación es que yo quiero salvarme. Una cosa es los pecados que nosotros tengamos, que tendremos que entrar en un proceso. Entonces llámelo usted purgatorio, mundo intermedio, abismo, como quiera llamarlo. La palabra purgatorio es un concepto medieval que viene de purga, de limpieza, que la iglesia lo toma, lo utiliza más que todo por una estrategia de marketing, una estrategia económica para reunir fondos, para decir, bueno, vamos a sacar esa alma que está penando, está vagando por ahí, entonces vamos a hacerle unas misas, unos rosarios, unos responsos y eso vale tanto. Y otra serie de las indulgencias, que pues hoy no vamos a hablar de ese tema, que es interesante entenderlo. Pero sí, desde el inicio del cristianismo y en la Sagrada Escritura se habla de que no se puede ir a la presencia de Dios sin estar limpio, estar purificado. Entonces Jesús toma los pecados de la humanidad, nos da la opción, nos permite tener esa oportunidad de salvarnos, pero depende de nosotros si queremos estar en la presencia del Señor. Él nos da el libre albedrío, la libertad, porque no es coercitivo, no es a la mala, no es le toca y vámonos, no, sino si usted quiere recibir esa oportunidad de salvación. Pero lo que ya es el proceso de limpieza y el proceso de purificación y de restauración de la imagen de Dios en nosotros, que así se llama en términos teológicos, tiene que hacer un proceso. Entonces, cuando usted muere, no es que usted se muere y se va de una vez, sino que empieza un proceso de limpieza y un proceso de restauración y un proceso de encuentro con Dios y de empezar a ponerse al día con esas cuenticas. Entonces, algunos tendrán saldo rojo, otros estarán en mora, otros estarán embargados, en fin, hablando en términos económicos y modernos para que me entiendan un poco. Entonces cada uno tendrá que, en ese encuentro, cuando ya esté en ese umbral de la puerta del Señor, tendrá que llevar ese proceso. El proceso puede durar mucho tiempo, puede durar menos, depende de cómo nos comportemos en nuestra vida.
Si nosotros cumplimos ese mandamiento tan importante y donde se resume toda la ley, los profetas, o sea, la Torá y la Tanaj, todo el conocimiento judío, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. No es difícil en el concepto teológico y que es dos mandamientos fusionados, amar a Dios y amar al prójimo, pero es muy difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque tenemos que sobrepasar nuestro ego, tenemos que sobrepasar nuestro egoísmo, tenemos que sobrepasar ese sentido de supervivencia de primero yo, segundo yo, tercero yo, y eso hace que nosotros no nos abramos al servicio y a las bondades para ayudar a los demás. Y el amor es una ley universal de todas las religiones y todas las espiritualidades, donde si uno ama a alguien, pues uno quiere lo mejor para esa persona. Y por eso uno se porta bien y se porta lo mejor posible porque usted quiere ver a esa persona feliz. Pero eso, llevarlo a la práctica, es muy difícil. ¿Por qué? Porque la cuestión política, cuestión económica, cuestión de aceptación social, entonces hay muchos paradigmas y muchas cosas que nos encierran y que no permiten que evolucionemos espiritualmente. Y eso hace de que nuestro crecimiento espiritual se vea estancado y cuando ya tengamos que dar cuenticas a Dios, pues la cosa no sea tan favorable. Pero la oportunidad de salvarnos y estar con Él está ahí. Ahora hay un proceso donde Dios es justo y tendremos que encarar nuestras situaciones y nuestros errores. Eso es claro, eso no creamos que Dios sufre de amnesia y que se olvidó, ay, me perdonó y se olvidó, no. Una cosa es el perdón, que es una oportunidad de restauración y de cambio y de sanación interior. Y otra muy diferente que es Dios sufra de amnesia y se le olvide qué pasó. No, Dios no se olvida de nada. Que da oportunidades, como el Padre amoroso, como Jesús nos lo muestra, como cuando un hijo le falla a uno, entonces uno lo aprieta un poco y trata de que él se esfuerce para que cambie, no tanto por uno como padre, sino por la proyección y vida del hijo que uno tiene. Entonces, ¿por qué no va a venir a salvar a sus seguidores o a sus elegidos? Porque es que todos somos sus seguidores, todos somos sus elegidos si lo aceptamos en nuestro corazón y se abre esa puerta para la vida eterna, a pesar de los errores y de los pecados que hayamos cometido. Pero el proceso de limpieza y de purificación, y quiero ser muy claro con esto, es otra cosa. Y ahí es donde nosotros tenemos que llevar nuestras manos llenas de tesoros al reino de los cielos. Y eso lo hacemos desde acá, cultivando nuestro espíritu, creciendo espiritualmente, aún estando en otras religiones o espiritualidades se puede desarrollar esa evolución en nosotros, se puede tener ese crecimiento que nos va a ayudar a trascender y a estar en un lugar más favorable ante la presencia del Señor, porque eso también influye, imprime carácter en nuestro espíritu. Entonces las buenas obras de misericordia, espirituales, materiales, ayudar. Somos una religión proactiva. Tuve hambre y me diste comer, estuve desnudo y me vestiste, estaba preso y me visitaste. Entonces todo eso hace un conjunto de herramientas que nos permiten transformarnos y nos permiten evolucionar y estar en esa presencia del Señor y permitirnos el avance espiritual para estar en un buen lugar y más cercano a la presencia del Señor, y eso se logra acá, eso se gana acá. La salvación ya está, pero el proceso, esa transición para llegar a ese punto, hay camino, hay trecho. Por eso hay muchos espíritus que vagan, hay muchos espíritus que no se quieren ir de esta presencia terrenal, o muchos espíritus que no quisieron recibir a Jesús y por eso andan atormentando, no solo los chukis, los demonios, sino también este tipo de espíritus bajos que decidieron alejarse no solo de religión, hablemos lo establecida, institucional, o de Jesús o de Dios, sino que les gustó el mal
tuvieron fascinación por el mal y se fueron por el mal. De todas las religiones y espiritualidades escogieron el camino del mal, porque toda religión y espiritualidad tiene un objetivo moral, ético y de crecimiento social y espiritual. ¿Vendrá Jesús? Sí, claro que vendrá. ¿Vendrá en otra forma? Sí, ¿cuándo? No se sabe. En el tiempo de los primeros cristianos y en lo largo del cristianismo, aun cuando estaba Jesús, se esperaba que Jesús viniera, pero ya no como cordero, sino como león, a hacer una justicia, una separación, él lo habla así, entre la cizaña y el trigo, que la cizaña se va a recoger y se va a quemar en el fuego. Y ahí esa paralelo con el infierno y las llamas, que en la Edad Media entonces pintan que es un asadero que así le dan vueltas a uno y lo sazonan de un lado para el otro en una paila, pero eso fue ya concepciones del medioevo. Claro que él vendrá, serán el fin de los tiempos, será el apocalipsis, será todo esto que hemos hablado del fin de toda la humanidad y el universo, se transformará, seremos cuerpos gloriosos, la nueva Jerusalén, donde tendremos una vida maravillosa y en armonía total. Se fusionará lo espiritual y lo material para que sea algo eterno. Más o menos es el concepto de la nueva Jerusalén, del Apocalipsis, o sea, de todo lo que está sucediendo. Estamos en un proceso de adaptación, de crecimiento, por eso estamos y de ganar espiritualmente en este mundo terrenal, pero Dios tiene ese propósito y ese propósito a veces llega antes, como lo hablábamos la vez pasada, en nuestro apocalipsis o fin de los tiempos personales. Ya Dios nos llamó, hermanito, tiene que colgar los guayos, camine. Ahí ya se nos dio esa antesala al reino de los cielos, y ahí fue el fin de los tiempos de cada uno. Y vendrá, y esperamos más adelante, cuando no se sabe. Nunca Jesús da una fecha, nunca hay videntes que han dado diferentes fechas de diferentes religiones, espiritualidades, concepciones religiosas, pero la han fallado. Entonces, decir una fecha, decir un tiempo, decir que solo a unos cuantos van a ser beneficiados, eso es ir en contra de lo que Jesús mismo instauró. Deseándoles que Dios los siga bendiciendo, que en esta cuarentena se sigan cuidando, que Dios siga derramando bendiciones para ayuda espiritual en sanación, liberación, progreso, restauración de hogares, ayuda con los hijos. Mi fuerte, como saben, la liberación y los exorcismos, Ministerio de Liberación y de los Exorcismos. Pueden buscar Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. No representamos la Iglesia Católica Romana. En Twitter, Facebook, Instagram, YouTube están nuestros canales, hay bastante información, videos, audios de diferentes temas de crecimiento. Tenemos una escuela en alta espiritualidad donde damos cursos de sanación, de liberación, de protección, de monología virtual a distancia, y en lo que les podamos ayudar con mucho gusto. En este momento pues todo está de forma virtual, las consultas son de forma virtual, mientras pedimos al Señor que destierre ese virus del coronavirus y todo lo que sea negativo y nos permita volver a encontrarnos, y que esto, con la ayuda del Señor y con toda la certeza, vamos a salir adelante. Va a ser complicado, va a ser difícil, la economía, el trabajo, la familia, el hogar, pero de esta salimos. Dios está con nosotros, Dios nos protege y vamos para adelante. Feliz noche, muchas bendiciones, sigan escuchando el cartel y seguimos en contacto.